Hola gente, vamos a iniciar con la tutoría de repaso de función logarítmica y exponencial. El logaritmo o función logarítmica es una función que toma un valor y te entrega el exponente al que debes elevar una determinada base para obtener el valor inicial. Es decir, logaritmo de base a de x igual b es equivalente a elevado a b igual a x, donde a es la base del logaritmo y x es el argumento del logaritmo. Acá tenemos las propiedades de los logaritmos. Los logaritmos presentan las siguientes propiedades, ¿cierto? Cuando tenemos un logaritmo en base a con argumento a, eso sería igual a 1. Por ejemplo, si tenemos un logaritmo en base 8, de 8, eso sería 1, ¿ya? Logaritmo igual base y argumento, eso es. Logaritmo base a de b elevado a c. Aquí vamos a tener que el exponente del argumento, que sería c, ¿cierto? Va a pasar multiplicando a todo el logaritmo, ¿cierto? Como se ve ahí. Luego tenemos logaritmo como exponente de igual base. Entonces acá notamos que tenemos logaritmo en base a y todo esto es el exponente de a. Entonces cuando esto sucede, nos quedamos con el argumento. Entonces se anularía y quedaría el argumento. ¿Ya? Estas son las propiedades muy importantes, estas se las tienen que saber. Luego tenemos logaritmo base a de b por c, ¿ya? Y esto es logaritmo de un producto. Entonces, cuando en el argumento, cuando estamos hablando acá entre los paréntesis, hay una multiplicación, esto es lo mismo que decir que la suma, esto es lo mismo que la suma de los argumentos por separado. Entonces quedaría logaritmo base a de b más el logaritmo base a de c, ¿cierto? Luego tenemos el logaritmo base a de b dividido en c. Ya esto es el logaritmo de un cociente. Se aplica la misma lógica, pero en este caso cuando hay división en el argumento, quedaría una resta. Y cambio de base de un logaritmo. Aquí, ojo, mira, acá tenemos logaritmo base a de b. Para pasar esto, para cambiar la base de un logaritmo, cambiamos la base, se usa utilizando otra base, ¿cierto? Cambiamos la base y va a quedar la misma base para el argumento y para la base. Entonces quedaría logaritmo en base a de b es igual a logaritmo en base c de b y dividido en logaritmo en base c de a. ¿Ya? Más adelante vamos a aplicar estas propiedades en los ejercicios. Bueno, aquí, ojo. La suma es distinto. Cuando hay argumentos que se están sumando, aquí, es distinto de esto, ¿cierto? Porque para que esto sea igual, acá, aquí tiene que haber una multiplicación, ¿cierto? Como lo vimos recién. Y por otro lado, para que esto tenga sentido, acá debe haber una división, ¿ya? Así que ojo con eso. No se confundan con eso. Y luego aquí tenemos las propiedades del logaritmo natural, que son similares a las que ya vimos. Pero el logaritmo natural de e es 1 porque es un logaritmo, perdón, porque es un logaritmo en base e de e, ¿cierto? Y eso, como vimos, sería 1, como vimos las propiedades acá. Por eso es 1, porque tiene igual base y argumento.
ese sería eso lo que acabo de explicar. Luego tenemos el logaritmo natural de A por C. Y sería el logaritmo natural de A más logaritmo natural de C. Es similar a lo que ya vimos. Acá el de la potencia igual, pasa multiplicando, ¿cierto? El de la división, acá se resta. El de la multiplicación se suma. ¿Qué más? Bueno, las reglas son similares a los logaritmos que acabamos de ver, ¿cierto? ¿Y qué más? Bueno, acá vemos el gráfico. El gráfico de la función logarítmica. Si A es mayor que 1, A es mayor que 1, la función logarítmica queda expresada así como lo vemos en azul. Si A está entre 0 y 1, o sea, menor que 1, es una fracción, ¿cierto? Menor que 1, mayor que 0, queda expresada como el gráfico que está en rojito. ¿Qué tenemos que tener en consideración? El dominio está en todos los reales positivos, ¿cierto? Están todos los reales positivos. Está desde acá, de acá en adelante. El recorrido está en todos los reales. La intersección en el eje X está acá en el 1, ¿cierto? Acá. Y no tiene intersección con el eje Y porque es su asíntota vertical. El eje Y es la asíntota vertical, que en X igual 0, ¿cierto? Entonces, para trasladar verticalmente el gráfico de una función logarítmica o de cualquier función, se sumará fuera del argumento. Eso tienen que tener ojo. Está fuera del argumento. O sea, fuera del paréntesis. ¿Ya? Y eso la traslada verticalmente. Acá en el ejemplo que tenemos, la función, acá estaba la función logarítmica base 5 de x y le sumaron 2 y se trasladó verticalmente, ¿cierto? Se trasladó verticalmente 2 unidades. Y C es la cantidad de unidades que se desplazará la función por el eje Y, ¿cierto? La intersección con el eje X se vuelve afectada pasando a ser 0, a elevado a menos c. Entonces, en el ejemplo, ¿cómo quedaría? La intersección con X de la nueva función, la que se trasladó, quedaría como 0, el a, que en este caso sería 5, elevado a menos c, o sea, a menos 2. Esa sería la nueva intersección con el eje X, que como veo estaría ahí, ¿cierto? Estaría como por acá, la nueva intersección. Ya. Para trasladarla horizontalmente, se suma o resta dentro del argumento. ¿Ya? El gráfico de una función logarítmica de cualquier función, ¿cierto? Para trasladar horizontalmente y siendo c la cantidad de unidades que se desplazará la función por el eje X. ¿Cierto? Acá tenemos la función logaritmo en base 10 de x y se desplazó 3 unidades, 1, 2, 3 a la derecha. Y está al menos acá. Si hubiera un más, se trasladaría a la izquierda, ¿cierto? Si tuviera un más. Pero tiene un menos en la función aquí, la nueva, y entonces se traslada 3 unidades a la derecha. La asíntota de la función se altera.
volviéndose x igual c. Si c es menor que 0, la función intersecta al eje y. El dominio de la función pasa a ser desde c a más infinito. Acá el c, ¿cierto? En el ejemplo que tenemos acá sería 3, ¿cierto? El c ahí sería igual a 3. Entonces la asíntota estaría aquí, en x igual 3, como sale acá. X igual 3, esa sería la asíntota. El dominio de la función también cambia, ¿cierto? Pasa desde c, que sería el 3, ¿cierto? Hasta el más infinito, para allá. Para allá está el dominio de la función. Y eso, para que lo tengan en consideración. Sigamos. Ahora, para reflejar el gráfico de una función logarítmica o de cualquier función respecto al eje y, vamos a fijarnos respecto al eje y. Eso ahí tienen que tenerlo en consideración. Vamos a fijarnos en el signo acá del argumento. Esta transformación invierte el signo de la intersección con el eje x. Como vemos acá en el ejemplo, la función original era logaritmo en base 2 de x, ¿cierto? Y luego le cambiamos el signo al argumento y eso la refleja en el eje y. ¿Y qué cambia? Invierte la intersección del eje x, invierte el signo. Como antes teníamos la intersección del eje x en 1 y cambiamos el signo del argumento, ahora la intersección va a estar en menos 1. ¿Ya? Eso nos está diciendo. Luego, para reflejar el gráfico de una función logarítmica de cualquier función respecto al eje x, vamos a fijarnos en el signo acá del logaritmo, ¿ya? Para reflejar en el eje y nos fijábamos en el signo del argumento, ¿cierto? Acá. Ahora, para reflejar en el x, en el signo de acá del logaritmo. Y esta transformación preserva las características de la curva. Entonces acá tenemos el ejemplo. El ejemplo es la función logaritmo en base 2 de x, ¿cierto? Y le cambiamos el signo. Y lo único que vemos acá es que está reflejada, ¿cierto? Está reflejada en el eje x, pero la intersección es la misma, la asíntota es la misma, el dominio es el mismo, ¿cierto? Ese sería el dominio. Eso se refiere con que preserva las características de la curva. ¿Ya? Sigamos. Ahora, en cuanto a la función exponencial. La función exponencial es una función que constituye la función inversa a la función logarítmica. ¿Ya? Se caracteriza porque su tasa de crecimiento, la derivada, es directamente proporcional al valor de la función. Tiene la forma f de x igual a elevado a x, donde a es la base de la función y x es el argumento o exponente. Bueno, acá tenemos las propiedades de las potencias. A elevado a 1 es a, ¿cierto? A elevado a 0 es 1. Cuando tenemos dos elementos elevados al mismo exponente, ¿cierto? Lo podemos, y está multiplicándose, los podemos multiplicar juntos y lo dejamos elevado, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos el mismo elemento elevado a distintos exponentes, los podemos sumar los exponentes, ¿cierto? Cuando tenemos una base que tiene un exponente y luego esta base con ese exponente se elevan de nuevo, estos exponentes se multiplican, ¿cierto? Cuando tenemos la división, se restan. Cuando tenemos una raíz, ¿cierto? Recordar que la raíz, ahí tenemos, voy a poner acá otro ejemplo, elevado a 4. Ay, qué pesado.
Y eso es lo mismo que escribir t elevado a un cuarto, ¿cierto? Y cuando tenemos 1 dividido eso, es lo mismo que escribir a elevado a menos c, ¿cierto? Esas cosas para que los recuerden, esas propiedades. Y acá tenemos el gráfico de una función exponencial. La curva obtenida al graficar la función f de x igual a de x, a elevado a x, tiene las siguientes características. Aquí el dominio recuerden que lo vemos en x, va del menos infinito al más infinito. El recorrido va desde el 0 a el más infinito. La intersección con el eje x no tiene, porque x es la asíntota, o sea, el eje x es la asíntota horizontal en y igual 0, ¿cierto? Aquí es la asíntota. Y la intersección con el eje y sería en 0,1, que sería acá, ¿cierto? Ahí. Cuando a es mayor que 1, vamos a ver la forma que está acá en azul, ¿cierto? Creciente. Y cuando a está entre 0 y 1, puede ser cualquier fracción, ¿cierto? Entre 0 y 1, vamos a encontrar la forma en rojo, que es decreciente, ¿cierto? Decreciente. Ya. El gráfico de una función exponencial, al igual que la otra función, el gráfico de una función exponencial puede transformarse alterando la función. Para el desplazamiento vertical, vamos a, al igual que en el logaritmo, vamos a sumarle acá, ¿cierto? Fuera del argumento, va a estar sumado fuera de la base, ¿cierto? Para el desplazamiento horizontal, va a estar en el exponente, ¿cierto? La reflexión en el eje X la vamos a ver acá fuera de todo, y en el eje Y la vamos a ver en el exponente, ¿ya? Y bueno, ahí las transformaciones pueden alterar las características de la característica de la curva, como lo vimos en la función del logaritmo también. Ya, ahora sí que partamos con los ejercicios. Ya. Nos dice, una reacción química se produce cuando las sustancias participantes en ella se transforman en otras distintas. A las primeras se les llama reactantes y a las segundas productos. Para analizar la concentración en función del tiempo de un reactante en una reacción química simple, donde un reactivo A se transforma en un producto B, ¿cierto? De A a B, se utiliza un modelo exponencial de la forma C de T igual concentración inicial por E elevado a menos K por T, donde C0 es la concentración inicial del reactante, K es una constante que caracteriza la reacción y C de T representa la concentración medida en moralidad del reactante en cualquier instante T en segundos. La gráfica muestra la concentración de un reactante A que se transforma en un producto B. ¿Ya? Y ahí tenemos el gráfico. Y nos dan 2 puntos en la recta. Ahí. Ahí y ese. Ay, no quiere marcar mi lápiz. Ya, pero esos 2 puntos. Acá está el tiempo en segundo en el eje X, ¿cierto? Y en el eje Y vemos la concentración molar, ¿cierto? Y notamos que va decreciendo la función, ¿cierto? Entonces considera el modelo C de T igual concentración inicial por E elevado a menos K por T y despeje K. Eso nos piden primero. Entonces partamos. Sería A y tenemos la función C de T igual a la concentración inicial por E elevado a menos K por T. Entonces,
lo primero que vamos a hacer es multiplicar por logaritmo natural. ¿Y esto cómo va a quedar? Va a quedar logaritmo natural de c de t igual a logaritmo natural de C, concentración inicial, por E menos K por T. Y como vimos, en los logaritmos, la multiplicación también, eso lo podemos escribir como suma, ¿cierto? Entonces quedaría logaritmo natural de la concentración inicial más el logaritmo natural de E elevado a menos K por T, ¿cierto? Esta multiplicación la escribimos como una suma. Entonces esto queda igual a el logaritmo natural de la concentración inicial. Y acá tenemos el logaritmo donde la base es igual al argumento. Recuerden lo que vimos recién, que el logaritmo natural es lo mismo que el logaritmo en base E en base E. Entonces ahí estamos con un argumento E. ¿Y eso cómo quedaría? Quedaría con esto. Podríamos bajar eso, porque eso es 1. Esto es 1. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda menos K por T, ¿cierto? No, a ver, creo que me enredé en explicarlo, me salté pasos. No, esto quedaría como, esto es el exponente, eso vamos a hacer primero. Entonces, como dijimos, cuando tenemos un exponente lo podemos pasar multiplicando acá, como lo vimos en las propiedades, ¿cierto? Entonces multiplicamos K por T por el logaritmo natural de E. Y como dije recién, esto es 1, ¿cierto? Porque el logaritmo en base quedaría el logaritmo, como les dije recién, en base de E, eso es igual a 1. ¿Ya? Entonces esto queda logaritmo natural de la concentración inicial menos K por T. Y bueno, nos pedían despejar K. Entonces, ¿cómo quedaría acá? K finalmente quedaría como el logaritmo natural de la concentración inicial menos el logaritmo natural de, vamos a pasar esto, ¿cierto? Restando, de la concentración en función del tiempo dividido en T, ¿cierto? Solo lo que hice en este paso fue despejar el K. Y ahí tenemos la primera. Ya, luego, de acuerdo con los datos de la gráfica, calcule el valor de la constante K del modelo de la concentración del reactante A. ¿Ya? Entonces, B. Aquí de la gráfica nosotros podemos saber la concentración inicial, porque esta se encuentra acá, ¿cierto? Esa es la concentración inicial, con eso se parte. Entonces, de la gráfica tenemos que la concentración inicial es igual a 0,04 molar, ¿cierto? Y nos piden la concentración del reactante A, que sería, vamos a ocupar para sacar la concentración del reactante A,
Vamos a ocupar este valor, ¿ya? Vamos a ocupar ese valor. Entonces también lo anotamos. C de 1200, ¿cierto? Es igual a esa raíz. Porque esto es tiempo, ¿sí? ¿Cierto? C está en función del tiempo, C está en función del tiempo y nos daría ese valor que es la raíz, que es 4 partido en 390.625, ¿cierto? Elevado, todo esto raíz de base 3. Ya. Entonces vamos a ocupar este punto y la concentración inicial para calcular K, que sería reemplazar los datos acá, pues porque ya despejamos K. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a escribirlo aquí. Quedaría K igual, ¿cierto? Logaritmo natural de la concentración inicial menos el logaritmo natural de la concentración en función del tiempo partido en T, ¿cierto? Eso teníamos que habíamos despejado acá. Entonces ahora solo reemplazamos y queda el logaritmo natural de 0,04, ¿cierto? Que es la concentración inicial que vimos en la gráfica. Ahí está. Menos el logaritmo natural de la concentración en función de 1200, ¿cierto? Porque ese punto vamos a ocupar. Dividido en 1200. Porque el T lo sacamos de acá. Ese T es igual a 1200 segundos. Porque estamos ocupando ese punto. Esta sería igual a el logaritmo natural de 0,04 menos esto a que es igual a la raíz que vimos recién. El logaritmo natural de la raíz de 4 partido en 390.625, ¿cierto? Dividido en 1200. Y bueno, aquí esto lo pueden calcular directamente. Igual se pueden hacer más cosas, pero ahí ya está expresado el valor de K, ¿cierto? Y llegar y meter a la calculadora. Entonces eso puede quedar hasta ahí, o se puede seguir reduciendo matemáticamente, o se puede meter a la calculadora más. Bueno, eso yo lo calculé. Ahí ustedes los comparan cuando revisen esto. Me da 5,09 por 10 elevado a menos 4. ¿Cierto? Entonces ahí tendríamos calculado K. Luego nos piden calcule la vida media en minutos del reactante A. Ya, entonces nos piden la vida media. Entonces sería C, vida media. Sería, vamos a escribirlo así, la concentración de un medio, vida media, va a ser igual a una concentración inicial por E elevado a menos K por T vida media
y eso va a ser igual a la concentración inicial. Todo esto va a ser igual a la concentración inicial partido en 2, porque esa es la vida media, ¿no? El tiempo en que se demora consumirse o reducirse a la mitad, o reaccionar en este caso a la mitad. Entonces lo que estaba buscando es esto, ¿cierto? T medios, T vida media. Entonces, aquí al tiro aquí lo que podemos hacer mirando esto, ¿cierto? Se van las concentraciones iniciales y nos quedaría E elevado a menos K por T 1/2 igual a 1/2, y para bajar esto vamos a utilizar lo que hicimos en delante, que es multiplicar por logaritmo natural, ¿ya? Y esto va a quedar logaritmo natural de E elevado a menos K por T 1/2 igual al logaritmo natural de 1/2, ¿cierto? Y al igual que en delante, este exponente pasa multiplicando, ¿cierto? Y quedaría menos K por T 1/2 por el logaritmo natural de E. Y esto es igual al logaritmo de 1/2. Entonces esto es 1 y ya podemos despejar T 1/2, que es el tiempo vida media. ¿Cómo quedaría esto? Nos quedaría menos logaritmo de 1/2 dividido en K. Nosotros ya sacamos K, entonces podemos calcular esto. Aquí igual, miren, tienen que... les voy a mostrar una cosita. Aquí esto lo pueden llegar y calcular, pero es importante que se den cuenta de algo. Acá hay un menos y esto es fracción. Esto se puede escribir como logaritmo de 2, ¿cierto? Y quedaría partido en K, con el valor que ya tenemos de K en el ejercicio anterior. ¿Por qué esto se puede escribir así? Porque tenemos logaritmo natural de 2 elevado a menos 1, ¿cierto? 1/2 es lo mismo que decir 2 elevado a menos 1. Entonces, y acá tenemos un menos. Y como propiedad del logaritmo, vimos que esto podía pasar multiplicando para allá. Entonces quedaría menos 1 por menos logaritmo natural de 2. Entonces estos se van y queda positivo, ¿ya? Pero bueno, si llegan hasta ahí y lo meten a la calculadora, igual les va a dar. Y a mí me dio 1361, no sé cuántos decimales dejar, 65 segundos. Ya, bueno, ahí ustedes lo comparan y me dicen si les da lo mismo o no, y ahí vemos. ¿Ya? Entonces ese sería el primer ejercicio. Esa sería la vida media del reactante A. Veamos el segundo ejercicio. Dice: el número de contagiados por influenza H1N1 después de 3 días de iniciado su brote en la ciudad de Santiago es de 3 personas, y al 9º día eran 9 personas las contagiadas. Si suponemos que el número de contagiados sigue un modelo exponencial de la forma CDT igual concentración inicial por E elevado a K por T, determine el modelo matemático asociado al problema, el gráfico del modelo con al menos 3 puntos de interés, cuál será el número de contagiados a las 3 semanas y en qué instante el número de contagiados será de 100 personas.
Entonces, en la A nos piden el modelo matemático. Entonces, A. Entonces tenemos una función que está dependiendo del tiempo. Y nos dicen que después de 3 días hay 3 personas contagiadas. Entonces el tiempo está en días. Y el tiempo está en días. Vamos a eso. Y nos dicen que C de 3 días va a ser igual a 3. Porque en 3 días hay 3 personas contagiadas. ¿Qué más podemos sacar del enunciado? También sabemos, nos dicen que al 9º día hay 9 personas contagiadas. Entonces también tenemos que C de 9 es igual a 9. Al 9º día hay 9 personas contagiadas. Entonces, ¿cómo quedaría este modelo? Quedaría con la concentración inicial por E elevado a 3 por K, ¿cierto? Porque 3 es el tiempo. Acá 3 es el tiempo, ese tiempo que está ahí. Y esto sería igual a 3, ¿cierto? Porque esto, este es el modelo que al meter los 3 días nos va a decir hay 3 personas contagiadas, ¿ya? Y acá lo mismo. Entonces sería concentración inicial por E elevado a 9 por K igual a 9, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos estos dos valores y tenemos que despejar K. Queremos conocer K. Entonces, queremos conocer K para sacar el modelo matemático. Vamos a dividir. Quedaría C, concentración a los 9 días, partido en la concentración a los 3 días. Entonces esto sería concentración inicial por E elevado a 9 por K, partido en concentración inicial por E elevado a 3 por K. Entonces se van esas y bueno, acá me faltó algo que igual lo puedo escribir al lado. Sí, está bien escribirlo al lado, da igual. Esto es igual a 9 partido en 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría eso? 9 partido en 3 sería 3. Y esto aquí quedaría igual a E elevado a 9 por K partido en... a ver, para que no se confunda, voy a partir así. Y esto quedaría E elevado a 3 por K. Entonces esto sería 3, ¿cierto? Y ahí tenemos una división, ¿cierto? Entonces los exponentes, ¿qué puede pasar? Se pueden restar. Entonces quedaría 9K menos 3K, ¿cierto? Y tenemos factor común, así que entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Nos quedaría 9 menos 3 por K. ¿Cómo queda eso? E elevado a 6K. Y ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos por logaritmo natural. Siempre que queremos bajar eso, hay que multiplicar por logaritmo natural. Logaritmo, bueno, y que haya un Euler, ¿cierto? Logaritmo natural de 3 es igual al logaritmo natural de
e elevado a 6 por k. Eso queda logaritmo natural de 3, ¿cierto? 6k por el logaritmo natural, ¿cierto? Eso pasa multiplicando, como ya lo hemos visto. Y queda el logaritmo natural de e. Eso es 1. Y ya podemos despejar el k. Entonces k quedaría igual a logaritmo natural de 3 partido en 6. ¿Cierto? ¿Y eso cuánto es? Bueno, no sé si, como les pidan a ustedes, no sé si les basta con dejar expresado o hay que calcularlo. Pero bueno, si lo quieren calcular da 0,183 aproximado. ¿Ya? Y ahora, ¿qué nos falta? Tenemos K, nos falta la concentración inicial, ¿cierto? Eso es lo que no tenemos. Entonces, para encontrar la concentración inicial podemos usar, bueno, no es concentración inicial, el número de contagiados. Para encontrar el número de contagiados inicialmente, podemos usar esto o esto, cualquiera de las dos sirve, ¿ya? Voy a anotarlo igual. Para encontrar 0, podemos usar ¿cierto? Entonces, tenemos C de 3 va a ser igual a la concentración inicial por E elevado a T por E elevado a 3 por K, y esto sería igual a 3, ¿cierto? Entonces, despejando la concentración inicial, eso quedaría 3 dividido en E elevado a 3 por K, y nosotros ya sacamos K, que era 0,183. Entonces, la concentración inicial sería, ahí se puede meter a la calculadora, ¿cierto? Ya, a mí me da 1,730. 1,73. Está raro eso igual. Número de contagiados. Bueno, pero ahí me dicen cuánto le da a ustedes. Ya. Eso. Entonces, después, ¿qué nos pedía? Ya tenemos ahí el modelo matemático asociado. Calculamos la concentración inicial. Calculamos K. Que no es concentración inicial. Dale con concentración inicial. Pero bueno, el número de contagiados. Después nos piden el gráfico del modelo con al menos 3 puntos de interés. B. Ya, entonces nos dicen con al menos 3 puntos de interés. Nosotros ya tenemos el C0, ¿cierto? Número de contagiados inicial. Ay, que sería por ahí 1,73, ¿cierto? Vamos a ponerlo así nomás. C0. ¿Cierto? También sabemos, esto es tiempo en días y esto es número de contagiados.
Y sabemos que a los 3 días, 1, 2, 3 días, y hay que hacer esto mal. A los 3 días hay 3 contagiados. No lo vamos a hacer tan a escala, para que quepa ahí, para que se ejemplifique. Acá vamos a poner el 9. Vamos a poner acá el 9, ¿ya? No está a escala. Ah. 9, hay 9 contagiados. Vamos a ponerlo por ahí. Entonces, esto quedaría algo así, ¿cierto? Y ahí tenemos los 3 puntos de interés. Al momento inicial, bueno, aquí debería pasar la curva, pero ustedes entienden. Vamos a ponerlo ahí. Ahí, ¿cierto? Tenemos al día 0, al día 3 y al día 9. Ya. ¿Qué nos piden después? ¿Cuál será el número de contagiados a las 3 semanas? Bueno, aquí ya podemos calcular porque tenemos todo, ya sacamos todos los valores que necesitamos, ¿cierto? Entonces, el número de contagiados a las 3 semanas, ¿cierto? 3 semanas, 21 días, por eso 21. Tenemos el modelo que sería concentración inicial, contagiados inicialmente, eso es, contagiados inicialmente, por E elevado a K por T, ¿cierto? Y ya tenemos todos esos valores, entonces podemos sacarlo. C0 era 1,73 por E elevado a K. K cuánto era, 0,183. 0,183 y el tiempo sería 21 días por 21, ¿cierto? ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, metemos la calculadora nomás. Y esto nos da 81 aproximadamente. 81. Entonces a los 21 días van a haber 81 personas contagiadas. Personas contagiadas. Y luego hay la D que nos decía en qué instante el número de contagiados será de 100 personas. Entonces, D nos pide sacar el tiempo, los días en que van a haber 100 personas contagiadas, ¿cierto? 100 personas. Entonces, esto es lo mismo que decir que C0 por E elevado a K por el tiempo en que van a haber 100 personas contagiadas es igual a 100, ¿cierto? Igual a más 100 porque nos dicen 100 personas contagiadas y lo que nos están pidiendo es el tiempo. Y lo mismo, acá ya tenemos todos los valores, entonces sería solo despejar esto, ¿cierto? Hay que despejar el T 100. Entonces para eso multiplicamos por logaritmo natural. No, pero antes despejamos acá, quedaría K por T100 y esto quedaría partido en la concentración inicial. Y ahora podemos, igual se podía antes, pero para complicarme, logaritmo natural de E elevado a K por T100
igual al logaritmo natural de 100 partido en C0. Y acá lo que ya hemos visto, eso pasa multiplicando, ¿cierto? A todo el logaritmo. Quedaría K por T 100 por el logaritmo de E. Y esto es igual al logaritmo natural de 100 partido en C0. Les recomiendo reemplazar al último, ya cuando esté todo despejado. Entonces esto es 1. Y esto quedaría T 100 va a ser igual al logaritmo natural de 100 partido C0 dividido en K. ¿Ya? Entonces, ahora podemos reemplazar con los números que ya teníamos. Logaritmo natural de 100 partido en C0, que era 1,73, partido en K, que era 0,183. Y metemos a la calculadora y eso da 22,2 aproximado. 22,2 días. Entonces a los 22,2 días van a haber 100 personas contagiadas. ¿Ya? Veamos ahora el otro ejercicio. Estudios que relacionan el nivel de colesterol de suero con enfermedades coronarias sugieren que un factor de riesgo es la razón X entre I y la cantidad total C de colesterol en la sangre y la cantidad H de colesterol lipoproteico de alta densidad en la sangre. Para un hombre, el riesgo de vida R de tener un ataque cardíaco se puede aproximar por R igual 3,07 por logaritmo natural de X menos 2,5, siempre y cuando el riesgo se encuentra entre 0 y 1. Por ejemplo, si R es igual a 0,55, entonces hay un 55% de probabilidad de que un hombre tenga un ataque cardíaco en su vida. Y entonces nos piden primero despejar X, después graficar la función encontrada en A, luego calcular R para un hombre con C igual 250 y H 89, y estime X cuando el riesgo sea un 52%. Ya. Entonces, A tenemos que R es igual a 3,07 logaritmo natural de X menos 2,5, siempre y cuando R esté entre 0 y 1. Entonces, ¿esto cómo quedaría? R más 2,5 sería igual a 3,07 logaritmo natural de X. Recuerden que nos pedían en A despejar X, eso estamos haciendo. Entonces tenemos logaritmo natural de X igual a R más 2,5 partido en 3,07. ¿Qué podemos hacer acá? Multiplicar por logaritmo, o sea, por Euler. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Euler por logaritmo de natural de X. Esto queda igual a E elevado a R más 2,5 partido en 3,07. Esto queda X, ¿cierto? Y quedaría X igual a E
elevado a r más 2,5 partido en 3,07. Ahí despejamos el x. El x queda en función del riesgo entonces. Y grafica la función encontrada en A. Eso nos piden en B. Ya. Entonces tenemos x acá y acá tenemos el riesgo. Porque x está en función del riesgo. ¿Y qué podemos calcular nosotros? Entonces, como sabemos que el riesgo tiene que estar entre 0 y 1, pero puede ser igual a 0 y puede ser igual a 1, ahí podemos sacar dos valores. Entonces, por un lado tenemos en x de 0, o con riesgo igual 0, ¿cierto? Con riesgo igual 0. Por eso 0 quedaría e elevado a 0 más 2,5 partido en 3,07, ¿cierto? Y por otro lado en x de 1, porque el riesgo igual 1, queda e elevado a 1 más 2,5 partido en 3,07, ¿cierto? Y eso quedaría 2,5 partido en 3,07. 3,5 partido en 3,07. Ya, entonces con esos valores uno los puede meter a la calculadora y saca algo aproximado, pero podemos decir que en x0 va a estar como por acá. Ahora podemos con otro color. Vamos a poner el x0 acá. X0 y ¿cierto? Porque está en el riesgo 0 y en el riesgo, cuando el riesgo toma valor de 1, vamos a poner, vamos a ver, para que quede más separado, vamos a poner el riesgo acá, valor 1, ¿cierto? Porque esos eran los valores que toma, R igual 0, R igual 1. Y vamos a ponerlo por aquí, no sé, por ahí. Y ese sería x. Y entonces, ¿cómo quedaría este gráfico? Quedaría algo así. Algo así. ¿Cierto? Eso. Luego, calcule R para un hombre con C igual 250 y H 89. C. Calcular R. Eso nos piden, ¿cierto? Para C igual 250 y H 89. Ya. ¿Y nosotros qué sabemos? ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice que la razón de X, ¿cierto? Que es la razón entre la cantidad de colesterol, la cantidad total C de colesterol en la sangre y la cantidad H de colesterol lipoproteico de alta densidad en la sangre. Es la razón. Ya, entonces, ¿cómo lo podemos escribir eso? X es igual a la razón entre C y H, y esto es igual a 250 partido en 89, ¿cierto? Y nosotros sabemos que R es igual a 3,07 por logaritmo natural de X menos 2,5. Esto nos lo daban en el enunciado. Entonces esto sería igual a 3,07 por
logaritmo natural de 250, ¿cierto? Porque eso partido 89, porque eso nos daba el x, menos 2,5. Y de nuevo, eso puede quedar hasta ahí o lo metemos en la calculadora. Si lo metemos en la calculadora da, a mí me dio un riesgo de 0,67, ¿ya? Y luego quedaba otra, ¿no? Estime x cuando el riesgo sea de 52%. Ya. Entonces nos piden sacar x cuando r sea igual a 0,52. Porque nos dicen 52%, ¿cierto? Eso nos decía. Entonces x cuando el riesgo es 0,52 es igual a e de 0,52, ¿cierto? Reemplazamos la fórmula que teníamos delante, más 2,5 partido en 3,07. Y de nuevo, eso lo pueden dejar hasta ahí o lo calculan. Si lo calculan va a dar aproximado, a mí me dio 2,67. Eso me dio el x, ¿ya? Pero hasta ahí igual está bien. Ahí va a depender cómo le pidan el valor a ustedes. Ya, veamos el otro ejercicio. Aquí nos dice, un espectrofotómetro mide la concentración de una muestra disuelta en agua al hacer brillar una luz a través de ella y registrar la cantidad de luz que emerge. En otras palabras, si sabemos la cantidad de luz que es absorbida, podemos calcular la concentración de la muestra. Para cierta sustancia, la concentración en moles por litro se encuentra usando la fórmula C igual menos 2500 logaritmo natural de I partido en I0, donde I0 es la intensidad de la luz incidente e I es la intensidad de la luz que emerge. Encuentre la concentración de la sustancia si la intensidad I es 70% de I0. Ya, entonces suena mucho, pero no es tanto lo que hay que hacer. Es bien cortito el ejercicio. Entonces nos dicen que I es igual a 0,70 de I0, ¿cierto? Porque nos dicen I es 70% de I0, ¿ya? Entonces C, ¿cierto? Va a ser igual a menos 2500 por el logaritmo natural de 0,70 I0 partido en I0, ¿ya? Y esto va a ser igual a menos 2500 logaritmo natural, se van los I0, ¿cierto? De 0,70. Ya, aquí vamos a hacer un truquito. Hasta aquí ya lo podrían calcular. Pero, mire, menos 2500 por logaritmo natural. Es para que apliquemos propiedades. Esto es lo mismo que escribir 70 partido en 100 o 7 partido en 10. ¿Ya? 7 partido en 10. 0,70, 7 partido en 10. Y podemos deshacernos de ese numerito, de ese negativo. ¿Cómo quedaría? Como 2500 logaritmo natural de 10 partido en 7. Pero bueno, no sé, hasta aquí igual está bien y si lo calculan va a dar lo mismo, Eso es para que vieran que también se puede hacer eso para eliminar ahí un negativo. Dimos vuelta lo de acá adentro. Y eso aproximado, ¿cuánto va a dar? Da 891,6 aproximado. Eso sería la concentración. Ya veamos el otro ejercicio.
En un experimento bacteriológico se determinó que si una población de bacterias era sometida a temperaturas entre 5 grados Celsius y 10 grados Celsius, la población crece bajo el modelo matemático PDT igual 160 por 0,5 más E elevado a menos K por T, con T medido en minutos y PDT en miles. Respecto a lo anterior, determina la población inicial. Si se sabe que al cabo de 8 minutos la población decrece en un 10%, encuentre una aproximación a 4 decimales de la constante del modelo. Después de un largo periodo de tiempo, ¿cuántas bacterias habrá? Ya, perdón. Entonces, en A nos piden la población inicial, ¿cierto? Entonces, la población inicial, la población en el tiempo cero va a ser igual a 160, ¿cierto? Estamos mirando lo que nos dio el ejercicio. Ahí. Por 0,5 más E elevado a menos K por 0, ¿cierto? La población en el tiempo 0. Y esto es igual a 160 por 0,5 más E elevado a 0. 160 por 0,5 más 1. E elevado a 0 es 1. O cualquier número elevado a 0 es 1. Y esto queda 160 por 1,5 y eso es 240. Ya, entonces la población inicial sería 240. Población inicial. Ya. Luego nos dice, si se sabe que al cabo de 8 minutos la población decrece en un 10%, encuentre una aproximación a 4 decimales de la constante del modelo. Ya. Entonces, en B, la población a los 8 minutos decrece en un 10%. Eso es lo mismo que decir que la población inicial decrece en un 10%. Entonces, ¿cuánto queda de la población? Queda 90%. O sea, lo mismo que multiplicarla por 0,9. ¿Ya? Porque la población inicial decrece en un 10%. Entonces, esto sería lo mismo que 240 que sacamos recién por 0,9. Y eso es igual a 216. Ya. Entonces, sabemos que la población a los 8 minutos decreció un 10% y queda entonces una población de 216 a los 8 minutos. Encuentre una aproximación a 4 decimales de la constante del modelo. Hay que despejar K, ¿ya? Entonces esto sería P de 8 sería igual a 160 por 0,5 más E elevado a menos K por T, que el T sería 8 en este caso, ¿cierto? Eso sería. Y sabemos que esto es igual a 216, porque lo calculamos recién. Entonces, ahora podemos despejar K. Entonces, vamos a tener esto mismo. ¿Cierto? Y quedaría 0,5 más E elevado a menos K por 8. 216 partido en 160.
k por 8, 216 partido en 160 menos 0,5. Y aquí podemos aplicar, bueno, menos k por 8. Aquí este número nos va a quedar 17 partido en 20. Da igual, ustedes pueden llegar y aplicar logaritmo natural nomás. Y aquí podemos aplicar logaritmo natural. Igual lo podían aplicar acá. No es necesario que lo dejen en fracción. Eso puede quedar como un número también. Entonces, ¿cómo quedaría? Logaritmo natural de e elevado a menos k por 8 por el logaritmo natural de 17 partido en 20. ¿Cierto? Esto ya lo hemos hecho varias veces. Quedaría menos k por 8, ¿cierto? Porque esto pasa multiplicando. Esto es muy repetitivo, esto lo van a tener que hacer siempre. Por el logaritmo natural de e. Y esto es 1. Por el logaritmo de 17 partido en 20. ¿Y esto cuánto queda? Al despejar k, nos va a quedar menos logaritmo de 17 partido en 20 partido en 8, ¿cierto? Y esto quedaría, bueno, como les dije antes, ese menos lo pueden sacar así, logaritmo de 20 partido en 17. Pero da igual, si lo van a llegar y meter a la calculadora, da igual, pero para que lo sepan. Entonces esto da aproximadamente, a mí me dio 0,020. No, ¿cuánto decían? ¿Cuántos decimales? Ahí, 4 decimales. ¿Ya? Y luego nos dicen después de un largo periodo de tiempo cuántas bacterias habrá. Ya. C. Nos dicen si el tiempo es mucho mayor que 0, ¿cierto? Nos dicen un largo periodo de tiempo. Vamos a tener que E se va a aproximar al 0. Porque este t va a ir aumentando, lo que va a implicar que todo esto va a ir aumentando, pero está con signo negativo. Entonces esto se va a ir reduciendo. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que P de t va a ser igual a 160 por 0,5 más e elevado a menos k por t. Entonces esto va a ser aproximado a 160 por 0,5 más 0, ¿cierto? Porque como les dije recién, este número se va a ir acercando cada vez más al 0 cuando el tiempo vaya aumentando. Ya, es 0 porque, o sea, aproxima al 0. Porque, ¿qué está pasando? Bueno, una cosa, el K que sacamos nosotros era positivo, así que por eso no afecta. Pero estamos acá, en 200, ¿cuánto era la población inicial? 240, ¿cierto? Y esto va decreciendo. Entonces se va aproximando cada vez más al 0. A medida que aumenta el tiempo, la población se va acercando cada vez más al 0. Cada vez más al 0. Eso está pasando. Entonces, mucho tiempo, eso va a ser 0, probablemente. Y entonces esto sería igual a 160 por 0,5. Y esto sería 8
80, ¿cierto? Entonces cuando el tiempo aumenta y esto se va aproximando al cero, la población que quedaría serían 80.000. Porque están miles, serían 80.000 bacterias. Esto está en miles, eso lo decía el anuncio, se me fue. Entonces acá serían miles. ¿Dónde le puse el otro? Miles. Eso están miles. Miles. Entonces serían 240.000 bacterias. ¿Ya? Entonces, ya. Veamos el último ejercicio. Ahí si les quedan dudas me preguntan. El último. El desarrollo de epidemia de peste negra en una pequeña aldea se caracteriza por tener un comportamiento modelado por la función f de... Esto está mal. No f de x. Es f de t. F de t igual 250 dividido en 1 más e elevado a menos 2t. Que representa la cantidad de personas que adquieren la peste, en un tiempo de t semanas. Ya, el t semanas. Entonces lo primero que nos preguntan es con cuántas personas comenzó la epidemia. Vamos por parte. Entonces A, nos dicen f de 0, nos están pidiendo, ¿cierto? En el tiempo 0. Entonces nosotros sabemos, nos dan ahí la fórmula, sería 250 partido en 1 más e elevado a menos 2 por 0, ¿cierto? Porque nos piden el tiempo, la población en el tiempo inicial. ¿Con cuántas personas comenzó la pandemia? Entonces esto sería 250 por 1 más e elevado a 0, ¿cierto? Y eso quedaría, esto es 1, entonces quedaría 250 partido en 2, y eso es igual a 125. Con 125 personas inició la pandemia. B, ¿qué nos piden en B? ¿Cuántas personas habrán sido contagiadas en 3 semanas? Bueno, aquí también usar la formulita, en 3 semanas. Entonces nos dicen f de 3. Esto sería 250 partido en 1 más e elevado a menos 2 por 3. Y esto es... a mí me dio a las 3 semanas 249 aproximadamente. ¿Ya? Ya. ¿Cuántas personas han sido contagiadas en 3 semanas? 249 personas. Son personas. Personas. A las 3 semanas. Después nos dicen en qué instante, matemáticamente, en qué instante de tiempo se contagiará el total de la población. ¿Tiene sentido biológico? Ya. Sí. Y aquí tenemos que saber que nunca se va a contagiar el total de la población. Ahora voy a escribir mejor. Nunca se contagia el total de la población, porque f de t es menor que 250 para todo t.
Y ahora que están viendo el límite les puedo explicar esto. Pero el límite de t cuando tiende a infinito de f de t es 250. Y nos preguntan, ¿tiene sentido biológico? Y no, no tiene sentido biológico. Porque no tiene sentido biológico porque, como les dije, f de t menor a 250 y lo vemos por la fórmula, porque esto está dividido por eso. Entonces nunca va a ser 250. Y aparte, si se está acercando a eso, eso quedaría como 200,49, después 99999, cuando el tiempo se va acercando al infinito, 999. ¿Y eso qué significa? No significa nada, porque biológicamente se contagiarían todos cuando f de t sea mayor a 249,5. ¿Ya? A ver, les voy a anotar eso. ¿Qué significa f de t igual a 249,999? ¿Cierto? Porque eso pasa cuando nos estamos acercando al infinito. ¿Cierto? No significa igual, porque cuando pasa de 249,5, ahí ya se contagiarían todos. ¿Ya? Y por último nos piden aproximadamente cuántos días habrán pasado cuando sean contagiadas 200 personas. Entonces, cuando se han contagiado 200 personas, entonces nos piden cuánto tiempo. T de 200 personas va a ser igual a 200, ¿cierto? 200 personas contagiadas y hay que buscar el tiempo. Eso nos piden. Entonces sería 250, ¿cierto? Partido en 1 más e elevado menos 2 por t 200, ¿cierto? Eso tenemos que buscar. Esto es igual a 200. Entonces, esto como nos queda, pasamos multiplicando y dividiendo, queda 1 más e, pasamos eso multiplicando por allá y después eso dividiendo. 1 más e elevado a menos 2 por t 200 igual a 250 partido en 200. Ahí. ¿Ya? Esto es igual a e menos 2 por t 200 igual a 250 partido en 200, lo mismo que 5 cuartos menos 1, ¿cierto? Pasamos restando ese 1 de ahí. Y ahora podemos aplicar logaritmo natural, ¿cierto? Como lo hemos hecho otras veces. Logaritmo natural de e elevado a menos 2t 200 igual al logaritmo natural. Esto es igual a 1/4, por si acaso. Entonces queda logaritmo natural de 1/4. ¿Ya? Voy a anotarlo aquí mejor para que les quede. 1/4. Y bueno, esto lo pasamos multiplicando. Quedaría menos 2t 200 por t 200 por logaritmo de natural de e. Esto ya lo hemos visto, es 1. Y ahora sí despejamos t. Y eso sería igual a logaritmo natural de 1/4 partido en
2, ¿cierto? Menos logaritmo natural de un cuarto partido en 2. Bueno, ahí lo pueden llegar y calcular. Pero, ¿qué podemos hacer? Un truquito antes para que refresquen propiedades. Logaritmo natural de 1 partido en 2 elevado a 2, ¿cierto? Partido en 2, ¿cierto? Eso es lo mismo que un cuarto. Menos el logaritmo natural de 2 elevado a menos 2, ¿cierto? Y eso lo mismo dividido en 2. A ver, lo escribo acá. Un cuarto es lo mismo que 1 partido en 2 elevado a 2, y eso es lo mismo que 2 elevado a menos 2. Y como vimos, esto puede pasar multiplicando para allá, ¿cierto? Puede multiplicar a todo el logaritmo y esto quedaría menos 2 por menos 2 por menos logaritmo de 2 partido en 2. Bueno, como les dije, eso es solo para que refresquen propiedades, porque ahí ya lo podrían haber calculado. Entonces, ¿cómo quedaría? 2 logaritmo de 2 partido en 2. Ahí se van y queda logaritmo de 2. Y eso es aproximadamente, eso es 0,693. ¿Y el tiempo es que estaba? ¿Semanas? Ya lo olvidé. Tiempo en semanas. ¿Y qué nos preguntaban en D? Nos preguntan cuántos días habrán pasado cuando se han contagiado 200 personas. Bueno, el tiempo está en semanas, esto serían semanas. Y nos piden los días. Bueno, ahí con regla de 3 simple nomás se saca yo. Una semana tiene 7 días. 0,693 semanas, ¿cuántos días son? Bueno, a mí me da 4,85 días. ¿Ya? Eso sería una semana, 7 días, y no había dado esto, entonces ahí calculamos y despejamos los días. Eso sería, chicas. Si les quedó alguna duda, me consultan. El primer tercio de esta clase era materia nomás, así que si quieren adelantan a los ejercicios y la materia ya la tienen clara. Eso. Cualquier consulta me la hacen ahí por el grupo o me preguntan ahí por WhatsApp, como quieran.